El Islam nació en las ciudades de la Meca y Medina, en la actual Arabia Saudita, durante la primera mitad del siglo VII. A sus fieles se los conoce con el nombre de musulmanes. Es una religión monoteísta, es decir, una religión con un solo Dios. A este único Dios se lo considera el creador del universo, y como tal se lo debe respetar y obedecer. Esta creencia se origina en una larga tradición de religiones monoteístas, que comenzó hace más de 5.000 años, es decir, religiones en las que creen en el mismo Dios. Estas son el judaísmo, el cristianismo y el islam. Las tres religiones tienen distintos nombres para llamar a su único Dios. El nombre musulmán es Alá, que significa simplemente Dios. Los musulmanes también creen en los profetas judíos y cristianos, como Adán, Noé, Abraham, Moisés y Jesús, entre otros. Pero el Islam prohíbe que sus profetas sean representados de manera alguna. De los 28 profetas que se nombran en el Corán, el libro sagrado de los musulmanes, hay uno al que consideran el más importante. Nacido en una sociedad que veneraba múltiples divinidades, este hombre recibió un mensaje que la transformaría para siempre. Ese mensaje era nada menos que la última revelación de Dios en el mundo. Según los musulmanes, el Corán le fue revelado a Mahoma por el arcángel Gabriel. Los relatos y las máximas que lo componen fueron registrados por seguidores. Luego de la muerte del profeta, se realizó la compilación definitiva. En algunos puntos centrales, el Corán se asemeja mucho a los textos judíos y cristianos, como la Torá y la Biblia, porque el Islam no era estrictamente una nueva religión, sino una religión que recuperaba la antigua fe monoteísta. En esa tradición religiosa aparecen las mismas formas de entender los misterios del mundo y la relación del hombre con la divinidad. Hay un paraíso y un infierno. Existe el pecado y también el juicio de Dios. Los hinduistas creen en múltiples dioses, pero en una sola divinidad. Esto significa que no es una religión politeísta, sino monista, porque sus dioses son diferentes expresiones y aspectos de una misma y única divinidad. El hinduismo afirma que el universo de lo visible y lo material, llamado Maya, es una ilusión, y que detrás de él se encuentra lo único verdaderamente real: el océano sin límites de lo divino, llamado Brahman o Atma. Por eso la práctica religiosa busca terminar con esta ilusión. El objetivo es encontrar la paz interior que permita liberarse de los ciclos de muerte y reencarnación que se repiten uno tras otro, atrapados en la Maya, es decir, en el universo de lo visible y lo material. La clave de esta creencia está en comprender que la separación entre el yo individual y el universo es una división falsa. El alma individual no existe separada de la divinidad. Al romper esta ilusión, se logra la unidad con lo absoluto y se funda el yo con la divinidad. El alma individual se disuelve en lo único verdaderamente real: el Brahman. Regiones y pueblos, que incluían la devoción a serpientes, monos u otros animales. Estos generaron más tarde divinidades zoomorfas, es decir, mezclas de animales con seres humanos. Uno de los más conocidos es Ganesha, el dios de la sabiduría, que se representa con un elefante. También se le rendía culto al agua, porque se creía en su capacidad purificadora. Por eso el río Ganges es considerado sagrado y se cree que sus aguas pueden limpiar al hombre de cualquier pecado. El no teísmo es una definición religiosa que se refiere a las corrientes espirituales o filosóficas que no mencionan la creencia de un Dios creador o absoluto, pero que se diferencian del ateísmo, ya que aceptan la creencia en el alma, en la vida después de la muerte y en la existencia de dioses no absolutos que evolucionan y cambian. Como el cristianismo y el islam, el budismo pretende ser una fe universal. Su propuesta es que el conocimiento surge de la conexión del alma humana con el universo, sin la intervención de revelaciones ni fenómenos extraños.
Aunque el budismo tiene un vasto número de escrituras y prácticas, el núcleo del budismo son las 4 nobles verdades y el noble camino óctuple. Las 4 nobles verdades fueron descubiertas por Buda en su iluminación y comunicadas en su primer sermón. La vida incluye sufrimiento. El origen del sufrimiento es el deseo. El sufrimiento puede extinguirse cuando se extingue su causa. El noble camino es el método para extinguir el sufrimiento. El budismo propone un camino con el que se intentan evitar los extremos de una búsqueda excesiva de satisfacción por un lado y de una mortificación innecesaria por el otro. Este camino comprende la sabiduría, la conducta ética y el entrenamiento de la mente y corazón por medio de la meditación y la plena conciencia del presente de manera continua. Para recorrer este camino, los practicantes budistas se apoyan en el noble camino óctuple. El noble camino es una de las enseñanzas budistas fundamentales. En la simbología budista, el noble camino es representado con la rueda del Dharma, en donde cada rayo representa un elemento del sendero. Este símbolo también se utiliza para el budismo en general. El noble camino óctuple incluye una serie de recomendaciones como actuar correctamente, estar presente, hablar adecuadamente. Seguirlo conduce finalmente al nirvana.